Hola a todas y todos, mi nombre es Valentina Andrade y en esta clase número 10 vamos a trabajar el diagnóstico de la calidad de los modelos de regresión. Por eso el objetivo de la sesión de hoy es introducir en aspectos de la evaluación de la calidad de los modelos a partir del chequeo de supuestos, ajuste y comparación. Y por eso los contenidos que vamos a ver es primero preguntarnos cómo se evalúa la calidad de los modelos, luego vamos a ver tres procesos que nos permiten abordar esta calidad de los modelos, que es la robustez o chequeo de supuestos, la onda de ajuste y también la comparación de los modelos. ¿Cómo se evalúa la calidad de los modelos? Un aspecto crucial cuando construimos cualquier modelo de regresión es la evaluación de la calidad del modelo. Hasta ahora habíamos conocido algunos índices que nos permitían saber la onda de ajuste del modelo, lo que nos indicaba que también ajustaban los modelos construidos a los datos recopilados, ¿cierto? Ahora bien, el tema de la evaluación del modelo consta más bien de más ejes, que son los que vamos a proponer en esta sesión. Y lo que vamos a hacer básicamente es poner a prueba nuestros modelos luego de haberlos entrenado, tal como muestra la imagen ahí de Mostering. Y estos tres procesos que vamos a proponer son, primero, el chequeo de la robustez del modelo, un punto que hasta ahora habíamos pasado un poco por alto. Luego, el ajuste del modelo, algo que ya habíamos abordado desde el práctico número 5, y al final una comparación del modelo, algo que tangencialmente hemos comentado a lo largo de los distintos prácticos. ¿Qué es esto de la robustez? Que es un punto que, como habíamos comentado, hasta ahora no habíamos profundizado. Bueno, los modelos de regresión sabemos que tienen una serie de supuestos o reglas que se deben cumplir en el fondo para que las estimaciones que estemos realizando sean realmente fidedignas. Y eso implica más bien que los resultados que nosotros estemos viendo, las estimaciones que nosotros estemos haciendo, no se deban más bien a que ocurra que estemos pasando por alto, básicamente, algunas de las propiedades de estos modelos. Hay algunas propiedades que conocemos de antemano, ¿cierto? Y estas propiedades son, por ejemplo, de que los modelos de regresión lineal utilizan variables dependientes continuas y los modelos de regresión logística ocupan variables dicotómicas. Esto debido a que el método de estimación, el primero es mínimo cuadrado ordinario, el segundo son los de máxima verosimilitud, se estimarán y se ajustarán mucho mejor, dada la forma que tiene de distribución la variable dependiente. Ahora pasa que es esperable que los diagnósticos previos, y por eso ponemos robustez pre-hoc, en la literatura se le llama frecuentemente así, consideran algunas otras propiedades de las regresiones, no solamente la naturaleza de la variable, ¿cierto? Y en esta ascensión consideraremos los supuestos más esenciales, que son los casos influyentes, la normalidad de los residuos, la homogeneidad de la varianza, la multicolinealidad y la linealidad de las relaciones. Algunas de estas obviamente se van a aplicar solamente para las regresiones lineales y eso lo vamos a ir indicando. Luego el ajuste, que ya lo conocen, nosotros decimos que una vez que pasa la prueba, nuestro modelo pasa la prueba de los supuestos, podemos abordar ahora qué también ajusta este modelo con los datos que estamos utilizando, o cómo lo habían conocido antes en el práctico número 5, es cuál es su onda de ajuste. Y este procedimiento por lo general ocurre posterior al chequeo de supuesto y a la estimación, y por eso se le llama diagnóstico post-hoc, y por lo general lo van a encontrar así cuando revisen literatura. Y consta principalmente de hablar del R cuadrado ajustado cuando hablamos de una regresión lineal, o cuando hablamos de una regresión logística, vamos a hablar del pseudo R cuadrado y otros criterios que son el BIC y el AIC, que vamos a comentar más tarde.
Pero no se asusten, van a decir, oye, ahora demasiadas cosas. Que no se cumplan los supuestos no implica que debamos abandonar el lindo mundo de las regresiones. Más bien, lo que vamos a proponer y les vamos a mostrar es que existen distintas formas de solucionar los problemas de los supuestos y el tema del ajuste de los modelos. Luego de que hayamos abordado estos problemas, vamos a pasar a la comparación, porque una vez que transformamos nuestro modelo, una etapa importante luego es, para poder seleccionar con cuál nos quedamos, es compararlos básicamente. Y para ello vamos a considerar toda la información que tenemos de ellos en su diagnóstico pre y post-hoc. Y ahora ustedes preguntarán, y bueno, ¿y cómo se hace esto en R? Y en R existen distintas funciones para crear diagnóstico de supuesto y ajuste a nuestros modelos. Ahora pasa que muchos de ellos se desenvuelven en distintos paquetes, entonces a veces es difícil encontrarlo. Sobre todo que, como vimos, no existe una única forma para evaluar la calidad de nuestros modelos, más aún cuando estamos hablando de modelos con distinta naturaleza de variable dependiente. La buena noticia, y esa es la buena nueva de hace un tiempo, es que Daniel Lütge, quien también hizo el paquete de SJMISC, SJPlot, junto a un equipo de Easy Stats, han construido un paquete que se llama Performance, y ahí como ven, el dibujo, el logo del paquete, por eso hacíamos referencia a Monster Inc. Ahí es un monstruito que está siendo evaluado por un público, y este paquete en el fondo reúne esas herramientas que permiten hacer esa evaluación de calidad de los modelos a partir de estos tres ejes que nosotros también habíamos propuesto. De hecho, ahí como pueden ver ahí en pantalla hay un flujo en donde uno, por ejemplo, construye dos modelos, chequea esos dos modelos, los supuestos de esos modelos, luego puede ver cuál es la performance de ese modelo, básicamente cuál es su ajuste, y después se puede testear la comparación de estos dos modelos. En verdad es el mismo procedimiento que nosotros también les estamos proponiendo, chequeo de supuestos, luego el ajuste y la onda de ajuste de cada modelo, después podemos comparar los modelos, y de hecho el paquete permite testear si realmente esa comparación es realmente significativa. Entonces vayamos a el diagnóstico de la calidad de nuestros modelos. Lo primero es que nosotros vamos a construir un modelo, básicamente. En el práctico que nosotros le dejamos número 10, quisimos analizar los determinantes de la fatiga pandémica. Ahí pueden encontrar una mayor descripción sobre las variables que estamos trabajando. Básicamente vamos a estimar la fatiga pandémica, vamos a ocupar una serie de indicadores que tienen que ver con salud mental, son todos los que tienen que ver con todas las variables que parten con C2, bueno, y después si esa persona trabaja o no, el sexo, la edad y los ingresos. Esto lo estamos trabajando todo con la base de datos Movit, base de datos que muchas y muchos están ocupando para su investigación final. Entonces construimos este modelo de regresión lineal en donde el valor número 5 indica estar en el fondo cada vez más cansado para cumplir las medidas sanitarias, y el valor 1 que está cada vez menos cansado para cumplir las medidas sanitarias. Abordemos primero cada uno de estos supuestos, algunos de los conceptos. Aquí les hicimos un esquema en donde uno puede ver el chequeo de supuesto. Tenemos la linealidad, la normalidad, la homoscedasticidad, la multicolinealidad, los casos influyentes y la independencia, y cada uno de esos está relacionado a una función en R, que la pueden ver en el costado derecho de la función, y en el costado izquierdo también pueden ver que existe una única función dentro del paquete performance que permite reunir todas estas otras funciones. Vayamos primero entonces con la linealidad. Sabemos que para la regresión lineal múltiple, un supuesto importante es de que existe una relación lineal entre la variable dependiente y la variable independiente, ¿cierto? Entonces podemos saber si se cumple este supuesto a partir de un gráfico de dispersión de datos, una nube de puntos, ya las conocemos, que relacione la variable dependiente con la variable independiente. Y verificar de manera intuitiva, exploratoria, si la tendencia de esta relación se puede escribir por una línea recta. Ascendente o descendente da lo mismo. Como podemos ver en la figura que hay en pantalla, aquí
la línea negra gruesa es una relación lineal, ¿cierto? Descendente. Hay otras relaciones que no son lineales, por ejemplo, tenemos esta línea punteada que es cuadrática, tenemos esta que es cúbica, y así. Tenemos distintos tipos de relaciones que podemos establecer entre una variable dependiente y una variable independiente. Para eso, entonces, nuevamente vamos a ocupar por lo general un gráfico de dispersión de datos. Acá, de hecho, tenemos como la distribución de los datos. Tenemos distintas formas de distribución de la relación que existe entre la variable dependiente y la variable dependiente. Y en muchos casos bueno, en el caso del paquete performance vamos a poder testear esta relación. A partir de la función checkModel, uno va a poner el modelo dentro de esto y va a poner qué quiero chequear. En este caso se ocupa el NSV y Linearity para obtener un gráfico de si esta relación es lineal o no. Y lo bueno de este paquete, lamentablemente el dibujo no se ve completo, es de que, lo pueden ver de todas maneras en el práctico, es de que te indica cuál es la forma correcta para poder saber si esta relación es lineal o no. Acá dice linearity, reference line, la línea de referencia, should be flat and horizontal. Es decir, que la línea de referencia tiene que ser plana y tiene que ser horizontal. En este caso, si se fijan, la línea de referencia no es 100% plana y horizontal, pero básicamente sí lo es, ¿ya? Pasa, sí, que no siempre esta relación es tan clara, y una forma numérica para chequear este supuesto, porque por ejemplo en este caso claramente no es plana ni horizontal, es que se debería cumplir que el valor promedio de los residuos sea 0. Si esto no es así, los residuos están sesgados en el fondo sistemáticamente, entonces es probable que el modelo no sea realmente lineal, y esta desviación de los residuos que podemos ir estableciendo aquí deba corregirse reespecificando el modelo. Es decir, la reespecificación implica que vamos a medir la variable de otra forma. Y hay una forma de hacerlo en R. Por lo general no va a ser necesario abordarlo aquí, pero básicamente lo que dice ese test, que es el test de reset de Ramsey, es que cuando se rechaza la hipótesis nula, vamos a tener que reespecificar alguna de las variables al cuadrado o al cubo para que así la media de los residuos sea 0, es decir, para que se cumpla que la relación sea lineal. Básicamente vamos a transformar algunas de nuestras variables independientes para que el criterio de linealidad se cumpla. Ahora vayamos a este concepto que se llama homocedasticidad. Uno dice, ¿qué? Sí, homocedasticidad. Este concepto lo que nos indica es que los residuos, ¿ya?, se distribuyen de forma homogénea, y por eso tenemos el sufijo homo. Como ya podrán haber notado, este supuesto obviamente se vincula con el de la linealidad, porque la linealidad básicamente se basa en que el valor promedio de los residuos sea 0, ¿ya? Aquí podemos ver en la imagen que los residuos son homocedásticos, y aquí, cuando no son homocedásticos, vamos a hablar de que son heterocedásticos. Entonces, al igual que la linealidad, vamos a poder comprobar la homocedasticidad con un gráfico de dispersión, ahora sí, en relación a los residuos. Y aquí la idea es que podamos ver de manera clara que la variación de los residuos es siempre homogénea. Acá no, primero están concentrados, luego se expanden y luego siguen una misma distribución. Aquí parten expandidos, es decir, más separados del eje, más distanciados dentro del eje Y, y luego se contraen, mientras que acá siguen una variación más o menos homogénea. Si la variación de los residuos no es homogénea, es decir, vamos a ver un patrón claro, más bien vamos a decir que
no necesariamente la distribución de los residuos va a ser aleatoria. Y eso significaría entonces que hay algo que podría estar afectando a el cálculo de nuestra regresión. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de buscar es de que los residuos sigan más o menos una distribución similar. En un caso real, por ejemplo, aquí vamos a ver que estos residuos no siguen una variación homogénea. Para comprobar esto, lo que vamos a ocupar es la prueba de Breuch-Pagan-Godfrey, y esta prueba plantea que la hipótesis nula es de que la varianza de los residuos del modelo de regresión no es constante, ¿cierto? Entonces, si no es constante y vemos variaciones, vamos a hablar de heterocedasticidad, mientras que si vemos una varianza constante, vamos a hablar de homocedasticidad. Lo genial es de que en R tenemos esta función que es check heterocedaticity, también del paquete performance, todo el paquete performance. Nosotros introducimos el modelo dentro de check heterocedaticity y te dice al tiro, awk error variance appears to be homocedastic. Esto quiere decir de que ni siquiera hay que abordarlo gráficamente, te está diciendo al tiro que la varianza es homocedástica, es decir, hay una varianza constante y estamos cumpliendo con este criterio. Ahora, la normalidad de residuos. Ya llevamos la linealidad y la homocedasticidad, es decir, media cero de los residuos y varianza constante, ¿ya? Ojalá, y por lo general va a ser tendiente a 1. Ahí ustedes ya pueden estar diciendo, oh, esto de los residuos se parece a lo de la distribución normal, y por eso vamos a abordar esto. Y es que además de esta linealidad y además de la homocedasticidad, el método de estimación de la regresión lineal, los OLS o los mínimos cuadrados ordinarios en español, requieren de asegurar una distribución normal de los residuos, pues en caso contrario el modelo no va a ser consistente a través de la distribución de las variables y las observaciones. Entonces vamos a decir de nuevo de que los errores no van a ser aleatorios. Entonces, al igual que con los otros supuestos, la normalidad de los residuos se puede evaluar también con métodos numéricos, por ejemplo, Shapiro-Wilk, ya los habrán conocido en su curso de correlación, de correlacional, o Kolmogorov-Smirnov. En este caso, performance ocupa la función check normality a partir de la prueba de Shapiro-Wilk para ver si la distribución de los residuos realmente es normal. Y aquí que nos dice, bueno, check normality, model 1, warning, no normality of residuals detected. Entonces, lo que está diciendo es que los residuos en nuestro modelo no van a ser normales. Una forma de solucionar esto, después vamos a mostrar una tabla general para resumir esto, es de que vamos a necesitar reespecificar algunas de nuestras variables de nuestro modelo. Luego hay otro criterio que también es muy importante y es la independencia. Y es que evidentemente si los residuos no siguen una distribución normal, es probable que estos no sean independientes entre sí, y esto significa que buscaremos que los residuos asociados a nuestro modelo de regresión sean independientes. Para saber si este criterio se cumple, se utiliza una prueba de hipótesis que es Duber-Watson, ustedes también la conocieron probablemente en su curso anterior, en donde se plantea que la hipótesis nula supone que, en este caso, los residuos van a ser independientes. ¿Cómo se hace en R? Nosotros vamos a ocupar la función check autocorrelation, que utiliza de hecho también la prueba Duber-Watson, y lo que vamos a ver es que vamos a poner check autocorrelation, vamos a poner dentro de esto nuestro modelo, y va a aparecer warning autocorrelated residuals are detected. Hay correlación entre los residuos. Entonces, tal como les decíamos antes, es esperable que si nuestros residuos no siguen una distribución normal, es probable que estos no sean independientes entre sí. Entonces, en síntesis, sabemos que la regresión lineal requiere de una relación lineal entre sus variables dependientes e independientes, ¿cierto? Linealidad. Y para ello no solamente va a ser importante chequear la distribución de los residuos, la media cero de los residuos, la homocedasticidad,
la normalidad, bueno, también la independencia, sino que hay dos cosas que también ustedes podrían pensar que podrían tendenciar esta relación lineal, como son, por ejemplo, que hayan causas influyentes en nuestra muestra, o que hayan predictores que están altamente relacionados. Entonces vamos a revisar la última de estas últimas dos relaciones. La primera es la multicolinealidad. También tiene un nombre extraño, pero no se asusten porque es muy intuitivo. Y es que esta nos indica que hay una relación de dependencia lineal fuerte entre dos predictores de nuestro modelo. En el fondo, de mucha relación, va a haber una gran relación entre más predictores de nuestro modelo. Y si esto ocurre, en el fondo uno podrá esperar que el valor que tiene alguno de esos predictores en nuestro modelo de regresión pueda estar afectando a el valor que predice ese otro predictor dentro del modelo de regresión. Entonces, esto evidentemente va a ser difícil cuantificar realmente con exactitud el efecto que tiene cada predictor sobre la variable dependiente. Y ahí ustedes recordarán, sí, pues eso es súper importante, ¿por qué? Porque como vimos en uno de los prácticos, cuando uno hace regresiones múltiples hay un concepto que es central. Y este concepto es de que uno en el fondo parcializa o controla el efecto de un predictor sobre la variable dependiente, controlando por el resto de las variables. Entonces, si hay una relación de dependencia entre dos variables, uno va a poder decir que uno no va a poder estudiar de manera concreta esta relación porque va a haber otra variable que está afectando a la otra. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a plantear de que esta relación endógena que se da entre las dos variables, la tenemos que examinar a partir de que existan, por ejemplo, correlaciones entre las variables, correlaciones lineales, y una forma numérica de abordar esto es el BIF, que es el factor de inflación de varianza, que nos indica hasta qué punto la varianza de los coeficientes de regresión se debe más bien a la colinealidad o dependencia entre distintas variables del modelo, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Bueno, en R uno pone check collinearity, así intuitivo también es, lo podemos de hecho plotear, podemos poner plot check collinearity y dentro de eso model, y lo que va a mostrar es los distintos predictores de nuestro modelo, y vamos a ver cuál es el valor de su BIF. Por convención, este paquete plantea que sobre 5 hay una potencial relación de multicolineal, pero es esperable y sabemos que, y bueno, esta es como una versión así como exagerando, donde aquí está bajo 5, acá está moderada y aquí está muy alto, probablemente que estos dos indicadores se parezcan mucho, pero en ciencias sociales sabemos y esperamos de que probablemente hayan dos indicadores, pensemos por ejemplo percepción de justicia y percepción de desigualdad, que no necesariamente son lo mismo, pero probablemente tienen una correlación que no sea tan alta. Para ello lo que se hace es que se ocupa como criterio en ciencias sociales, es que se evitan valores del BIF mayores a 2.5. Y si uno mira, en nuestro caso, vemos set collinearity y sin el plot de nuestro modelo, y vamos a ver que el BIF de estos indicadores que justo son, o sea, estos ítems que justo son de la batería de las preguntas sobre salud mental, vamos a ver que todas son mayores o iguales a 2.5. Y esto lo que nos va a decir es de que probablemente estamos ante una relación multicolineal y vamos a necesitar quizás o eliminar alguno de estos indicadores o vamos a construir algún índice, eso lo vamos a ver enseguida. Luego, y por último, el último chequeo de supuesto que es muy relevante es el de casos influyentes. También lo podrán encontrar en la literatura en inglés como outliers. Son
en el fondo, casos que pueden tendenciar nuestras rectas de regresión. Pensemos, por ejemplo, en un ejemplo clásico que son las variables como ingresos, siempre dolores de cabeza, en donde muchas veces tenemos casos extremos con muy bajos salarios o personas que no tienen salarios porque están desempleadas, y otros muy altos que pueden tendenciar nuestras rectas de regresión, es decir, pueden mostrar que hay relaciones lineales y uno mira en el gráfico, y le pasó mucho en el trabajo, y realmente no hay ninguna relación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a verificar si realmente un caso es influyente o no? Porque que sea extremo no implica que necesariamente sea influyente. Y lo que haremos es que vamos a examinar si su presencia o ausencia de este caso genera un cambio importante en la estimación de nuestros modelos de regresión. Y este enfoque lo vamos a abordar a partir del cálculo de la distancia de Cook, que planteó Cook el año 77. Nosotros podemos chequear los outliers también con check-outliers también del paquete performance, todo lo estamos haciendo en este paquete. En este caso, nosotros vamos a plotear primero los outliers, y aquí se puede ver cada uno de los casos, básicamente, y la distancia que tienen, la distancia de Cook, ¿ya? Que está desde un rango de 0 a 1. Si bien podemos ver algunos casos que se disparan, lo que permite hacer el check-outliers es hacer una prueba. Y esa prueba dice de que realmente la ausencia o la presencia de algunos de estos casos, que son algunos casos podrían ser un poco extremos, por ejemplo, cuando están los valores más cerca de 1, uno puede plantear de que son casos casos outliers. En este caso, dice que no los detecta, no hay outliers, ¿ya? Y ahora, pasamos a una parte que ya ustedes conocen un poco más. Sabemos, de hecho, por la práctica número 5, que podemos evaluar que también ajustan nuestros modelos con los datos utilizados. Eso lo podemos hacer a partir de dos formas, dependiendo de varias formas, pero dependiendo del nivel de medición de nuestras variables. Primero el R cuadrado ajustado, si trabajamos una regresión lineal, o un R cuadrado solamente si trabajamos una regresión lineal simple. Si trabajamos una regresión logística, vamos a trabajar el pseudo R cuadrado, hay distintas versiones, este paquete también tiene distintas versiones del R cuadrado, del pseudo R cuadrado. Y por último, uno que no habíamos abordado, pero que también es súper importante, son los criterios de información BIC y AIC. Estos criterios de información, ambos nos dicen cuánta información se está perdiendo con las variables que se ocupan en cada modelo. Y por ello, lo que vamos a intentar es elegir modelos que tengan un BIC y un AIC más bajo. En performance también podemos ver una versión simplificada de los ajustes de los modelos. Para ello vamos a ocupar la función model performance y vamos a poner nuestra función, nuestro modelo, luego un pipe, y para poder imprimirlo bonito, si no va a aparecer en la consola solamente, print md. Y aquí ustedes pueden ver que vamos a tener un AIC, un BIC, en este caso nosotros nos vamos a centrar en el R cuadrado ajustado. Estas son medidas que sirven para las regresiones logísticas. Y luego, y un punto muy importante, son las transformaciones, ¿cierto? Porque nosotros ya vimos el chequeo de los supuestos, sabemos el ajuste de los modelos, pero va a ser súper importante poder no solamente ir viendo como qué tan fieles son nuestros resultados, la calidad de nuestros modelos porque se cumplen los supuestos, sino que muchas veces podemos hacer transformaciones a partir de las recomendaciones que se puedan ir a hacer ante algunos problemas con algunos supuestos, ya, para mejorar el tema de los supuestos, si no, básicamente no vamos a estar realmente estimando bien un modelo. Y algunas de esas transformaciones, y aquí se las sintetizamos, tenemos acá los problemas, la no linealidad, la no normalidad, la heteroscedasticidad, la dependencia, la multicolonialidad y los casos influyentes. Y aquí hay distintas soluciones posibles. Podemos transformar los predictores al cubo, organizar la variable pendiente, por ejemplo, si son ingresos, dicotomizar la variable pendiente, es algo que tienen que hacer en su informe, transformar, calcular los errores estándares robustos en caso de heteroscedasticidad,
y unas que no vamos a abordar, pero son muy importantes, y al final les voy a dejar un link por si lo quieren revisar, tiene que ver con, por ejemplo, cuando interactúan distintas variables en nuestro modelo, son posibilidades que se pueden abordar. Bueno, también evidentemente la eliminación de casos influyentes, en el caso de que estemos en ese contexto. Primero, si estamos hablando de problemas de linealidad, indicamos que el término cuadrático o el término del cubo de algún predictor produce la media de que los residuos sean cero. Ya eso va a ayudar a que en el fondo se cumpla el criterio de linealidad. Y por lo general, los datos sabemos que esa variable es edad. No siempre es así, ustedes lo tienen que ir explorando. Acá, en el fondo, lo que hicimos fue muy simple, a nuestra base de datos creamos una nueva variable, edad 2, y esa va a ser edad al cuadrado. Pero también tenemos otro tipo de transformaciones de variables dependientes a las cuales me gustaría profundizar un poco, que es primero recuperar casos perdidos. A muchos les puede haber pasado que perdieron muchos casos, sobre todo la variable ingreso, logaritmizar su variable ingreso y también dicotomizar. Primero vamos a ver cómo recuperar casos perdidos. Es muy común en encuestas sociales que ciertas variables posean una alta proporción de datos perdidos, ¿cierto? Ya les habíamos hablado de los ingresos de los hogares o incluso de los individuos, y eso se produce por características de las personas, están desempleados, son estudiantes, o por temas de deseabilidad social también, ¿cierto? Por ejemplo, las personas son de alto ingreso y no quieren reportar su ingreso. Entonces, por lo general en la encuesta existen dos estrategias para solicitar los ingresos. Primero, directamente usted cuánto gana, y esa es la que tiene muchos casos perdidos, pero es más exacta. Y la segunda es de que la persona a veces reporta los tramos de ingreso cuando no responde la pregunta, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir de los tramos vamos a recuperar información, y sobre todo en nuestros datos, como ustedes pueden ver en el práctico, porque tenemos un 25% de datos perdidos en esta variable, es mucho, perdemos muchos datos. ¿Cuáles son los pasos para poder realizar eso? Primero, vamos a calcular la media para cada tramo, la respuesta de tramo. Luego vamos a, en el caso de no tener información en la variable de ingresos tradicional, en donde se contesta el monto, vamos a reemplazarla por la media de cada tramo, y después lo que ustedes tienen que hacer es comparar, ¿ya? Los resultados de ambos tramos, y van a ver que va a haber una recuperación de casos perdidos. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ocupar la función CaseWhen, que ya conocen a partir del tutorial de dplyr que le hicimos. Lo que nosotros le decimos que a la variable de tramo de ingreso, cuando se responde 200.000 pesos, vamos a poner 200.000. Cuando son desde 200.000 a 350.000 pesos, sacamos el promedio de 250.000, y así sucesivamente, hasta llegar a más de 5 millones de pesos, donde nuevamente ponemos 5 millones. Perdón. Y eso es el primer paso. El paso 1, vamos a crear una variable que tenga los promedios y no los caracteres. Y el segundo paso, y aquí mucha atención, es a la variable ingreso que teníamos originalmente. En este caso, si esta variable está vacía o es un NA, por favor devuélveme la variable de ingreso, es decir, estos promedios que calculamos recién, y si no, devuélveme la variable ingreso. Con eso, ustedes van a recuperar, van a bajar de tener un 25% de datos perdidos en la variable de ingreso a un 8,7%, es decir, recuperamos un 16% de los casos, que es bastante, ¿cierto? Uno después ahí tiene que ir comparando cómo se da la distribución de los ingresos luego de esto, pero pasemos a otra que también es muy clásica, que tiene que ver con transformar la variable ingresos en un logaritmo. Eso se da básicamente porque si ustedes se miran, la distribución de los ingresos sigue una distribución logarítmica, y cuando la logaritmizamos vamos a poder transformar su distribución en una distribución más normal, lo que se concatena, o en el fondo va en la sintonía de lo que se solicita en los modelos de regresión lineal. Una segunda tiene que ver con el cálculo de los ingresos per cápita, que es algo que también les recomendamos. Por ejemplo, si vimos el ingreso total por el tamaño del hogar, esto es el número de habitantes de este hogar,
vamos a obtener los ingresos por persona. Y el tercero tiene que ver con el cálculo de las medidas de posición acumulada, por ejemplo, los quintiles. Por ejemplo, si tenemos los ingresos per cápita, se puede calcular la media y la mediana de ciertas medidas de posición acumulada, por ejemplo, como los quintiles, algo que ustedes vieron en su curso de estadística descriptiva. Acá vamos a tener los 3 pasos, por ejemplo, tenemos mutate, vamos a crear el logaritmo de los ingresos, solamente ponemos log ingreso. Si queremos calcular los ingresos per cápita, vamos a hacer ingreso dividido en el tamaño del hogar. Y si queremos calcular quintiles, vamos a ocupar la función nTile, vamos a poner ingreso per cápita, coma, n, en el fondo aquí vamos a indicar el número de categorías, que en este caso para los quintiles vamos a ocupar 5, ¿ya? Otro tema que es muy importante es el tema de dicotomizar la variable dependiente. ¿Por qué? Porque básicamente es recurrente también en encuestas sociales encontrarnos con escalas Likert, ¿cierto? Estás muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces estas no tienen una distribución normal, y eso básicamente se da porque muchas respuestas están concentradas en alguna de las categorías de respuesta. Por ejemplo, todos contestaron no estar de acuerdo. Y si bien no hay criterios así canónicos para transformar la variable, tiene sentido indicar que más bien no representan un constructo de 5 más niveles, sino que quizás solo representan un constructo de 2 niveles. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a reespecificar la variable como si fuese dicotómica, y eso no va solo a ayudar de manera más realista a trabajar el constructo, sino que va a facilitar también la interpretación que queremos hacer de nuestros modelos. ¿Qué criterios vamos a ocupar para dicotomizar? Uno va a ser el de medias, que es que se ocupa un criterio que permite discriminar quiénes van a ser catalogados como 1 y quiénes van a ser catalogados como 0, según la media de la variable. Y la otra es la de la mediana, es la más común, y es que para medidas ordinales, como las que vimos recién las Likert, cuando el 50% de los casos se concentra en una de las categorías de respuesta, la vamos a clasificar como 0 o como 1 y al resto como 1, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que muy de acuerdo y desacuerdo concentran el 50%, la vamos a clasificar como 1 y al resto como 0. Por ejemplo, en el caso de la variable de fatiga, que es la que estamos trabajando en el práctico, indica que a medida que avanza la crisis sanitaria, me siento cada vez más desmotivado para seguir las medidas de protección recomendadas. Entonces vamos a recodificar aquellos como 1 a quienes asienten a esta frase, es decir, contestan muy de acuerdo y de acuerdo, y a todo el resto lo vamos a clasificar como 0. Es decir, 1 va a indicar estar fatigado y 0 va a indicar no estar fatigado. ¿Cómo hacemos eso? También lo vamos a hacer con case when. Vamos a crear una variable que se llama fatiga dummy, case when, si fatiga está entre 5 y 4, que como vieron en los descriptivos de los datos del práctico, es muy de acuerdo y de acuerdo, vamos a dar el valor 1, y si fatiga está entre 3, 2 y 1, vamos a poner 0, y a todo el resto lo vamos a clasificar como NA, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa si estamos con problemas de heterocedasticidad? Ahí lo que se tiene que hacer es que se debe reestimar nuestro modelo considerando ahora errores estándares robustos. En nuestro caso, no tenemos ese problema, entonces, solamente para que lo conozcan, en caso de que ustedes estén en esa situación, ustedes lo que deberían hacer es, a partir del comando de la función lmtest, coeftest, ocupar o introducir su modelo, y luego ocupar este código que permite establecer que ahora los coeficientes van a ser calculados a partir de errores estándares robustos, es decir, van a ser menos exigentes en los métodos de estimación, y lo que deben que hacer luego de aplicar, luego de que tienen que aplicar esto es reportar el modelo robusto y reportar el modelo previo, y ahí van a ver cómo mejora su modelo de regresión. Luego vamos a crear índices. Pucha, lamentablemente no se ve la tabla, pero
como vimos en el tutorial de dplyr y en el práctico número 1, ahí desarrollamos de manera profunda cómo se calculan los ítems, o sea, cómo se calculan los índices. Los pasos básicamente son dos. El primero que hacemos nosotros es correlacionar para verificar que estamos ante la presencia de ítems que podrían estar midiendo un constructo común. En esta tabla, lo que nosotros hicimos fue seleccionar solamente a los indicadores que partían con C2, porque cuando hicimos el cálculo de multicolonialidad, esos eran los que tenían un BIF mayor a 2.5, y luego las vamos a transformar todas a numéricas. Recuerden que la correlación de Pearson exige que nuestras variables estén como carácter numérico. Vamos a hacer una tabla de correlaciones. Vamos a hacer una tabla de correlaciones y vamos a poder ver, si ustedes se fijan en la pantalla, de que tenemos correlaciones bastante altas entre nuestros indicadores, sobre todo para hacer de las ciencias sociales. Entonces, vamos a decir de que vamos a crear un índice. Este puede ser sumativo, promedio. ¿De qué depende eso? Depende de, primero, la escala de los ítems, es decir, que estén todos en la misma escala, y también del sentido del constructo final que queremos utilizar. En nuestro caso, son preguntas de salud mental: estar nervioso, estar angustiado, estar cansado, estar triste, y pensamos que estas podrían afectar a el estar fatigado, la fatiga pandémica, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que a estas variables que parten con C2, que son las variables de la batería de salud mental, las vamos a transformar en numéricas. Luego, row-wise permite hacer un índice sumativo, o sea, permite trabajar cada una de las filas, ¿ya? Entonces vamos, en el fondo es un row sums, como lo habían visto probablemente en el curso de estadística descriptiva, y a partir de esto vamos a trabajar un indicador de salud mental que suma para cada uno de los individuos su respuesta en C2-1, C2-2, C2-3, C2-4. Luego, ¿qué hacemos si tenemos casos influyentes? En nuestro caso no teníamos el tema de los casos influyentes, pero les muestro el código para ver cómo trabajarlo en caso de que necesiten realizarlo. Lo primero es de que uno, dentro de NOPS, vamos a obtener el número de observaciones de nuestro modelo, vamos a crear N. Luego, el número de parámetros del modelo, vamos a poner el coeficiente, o sea, vamos a poner coeficientes del modelo, length, su tamaño, va a ser K, y la distancia de Cook de manera estándar calcula un corte, ¿ya? Que es como heurístico convencional, y lo que hace la distancia de Cook es calcular un punto de corte, es decir, quienes estén bajo de ese punto de corte no son caso influyente, y quienes estén sobre son caso influyente. Entonces el punto de corte se calcula como 4, dividido en el número de observaciones del modelo, menos el número de parámetros, menos 1, y luego lo que se hace es que con la función Broom Augment Columns se ingresa el modelo de regresión, luego los datos que estamos ocupando, y estos se filtran considerando solamente aquellos datos que, o sea, solamente aquellas observaciones que están bajo la distancia de Cook. Finalmente, tenemos que volver a estimar nuestros modelos de regresión. En este caso les pusimos 3 ejemplos, uno
con ahora nuestro modelo 1, pero ahora ajustado con, arreglando nuestras variables, por ejemplo, ingreso per cápita. También sabemos que recuperamos variables con eso. También ahora estamos ocupando el indicador de salud mental, porque había un problema de multicolinealidad entre las variables C2. Un modelo 2, ¿ya? Que no solamente considera esto, sino que también ocupa edad, y edad en el fondo para poder solucionar el problema de la no normalidad de los residuos, y un modelo 3 que ahora no ocupa la variable dependiente como variable continua, sino que como una variable dummy, fatiga dummy. Y lo que tenemos que hacer luego es, podemos hacer un chequeo general de robustez a partir de la función TechModel, y con TechModel podemos incorporar todos esos pasos, todos esos supuestos que le habíamos mostrado antes, BIF, que indica la multicolinealidad, la normalidad, la linealidad, también la linealidad y la homogeneidad. Y lo vamos a hacer, podemos hacer eso para el modelo 1 y para el modelo 2, todos esos porque son modelos lineales, pero para el modelo número 3 solamente vamos a calcular el BIF y la homogeneidad o la heterocedasticidad, y lo que nos va a dar como output es esto en R, en donde vamos a tener un gráfico de linealidad con cómo tiene que ser interpretado, uno sobre homogeneidad de la varianza, homocedasticidad, uno sobre colinealidad y uno sobre normalidad de los residuos. Existen otro tipo de diagnósticos posibles para poder abordar nuestros modelos, y también lo habíamos comentado, todo con el propósito de mejorar la calidad de estos. Uno de ellos, y que no abordamos por su extensión, pero es muy interesante, es posiblemente que haya interacciones entre las variables de nuestro modelo que no hayan sido modelados, o la ausencia de variables no observadas. Y en caso de que sea de interés, Daniel Lütke también generó un paquete para poder realizar esto, y pueden ver su aplicación, y es realmente muy fácil. Entonces, luego de todas estas transformaciones y cambios, ¿cómo ajustan en el fondo? Donde nos preguntamos cómo ajustar nuestros modelos, se pudo lidiar o no con los problemas de los supuestos. Ahora lo que tenemos que hacer es comparar nuestros modelos, y luego de esa comparación, seleccionar qué modelo nos vamos a quedar. Y antes de comparar, lo típico es que uno trabaja tablas de regresión, compara esas tablas, y es súper importante de que para hacer una comparación fidedigna, realmente lo que nosotros necesitamos es de que la variable dependiente sea la misma, para poder comparar coeficientes. Si no, uno no puede comparar un beta de regresión con un log odds, son cosas distintas, la regresión lineal y la regresión logística, y también tienen que tener el mismo número de observaciones, porque si no, en el fondo las observaciones podrían estar, ya sabemos, sesgando la estimación de nuestro modelo, ¿ya? Entonces, para poder comparar nuestros modelos, súper útil esta función compare performance. Ponemos los dos modelos, el modelo 1 fit y modelo 2, y vamos a tener el nombre del modelo, el método de estimación y distintas medidas de ajuste de los modelos. Como podemos ver, comparando estos modelos no cambian significativamente, cambiando la variable edad al cuadrado, pero sí pasan el chequeo de supuesto. Ahora bien, que estas dos en el fondo no cambien sustantivamente, uno tiene que mirar siempre el cumplimiento de los chequeos de los supuestos, y así todo, uno igual podría mirar o seleccionar el modelo 3 a partir de criterios más sustantivos, por ejemplo, por temas de distribución de la variable dependiente. Sabemos que realmente fatiga pandémica tiene una concentración de respuesta en estar muy de acuerdo y de acuerdo. Entonces, lo que nosotros en el fondo vamos a decidir es que la decisión básicamente no solamente va a estar basada en criterios sustantivos para facilitar la interpretación, pero también existe un test que se llama test performance, que en fondo muestra si existen diferencias significativas entre los dos modelos,
y lo que se busca son, en el fondo, valores menores a P, y en el caso de performance, print, en este caso, lo que van a poder ver cuando corran esto en sus consolas es de que todos los valores son mayores a 1, entonces estos dos modelos son realmente bastante similares. Entonces, en síntesis, el proceso que nosotros teníamos de evaluación de la calidad de los modelos se reduce en 3 procesos: revisión de la robustez del modelo, el ajuste del modelo y la comparación del modelo. No, espérate, estoy terminando. Y lo que habíamos mostrado es de que entonces nosotros primero estimamos nuestros modelos, chequeamos sus supuestos, su robustez, luego vemos su performance, podemos comparar su performance y luego testeamos si estos son estadísticamente significativos, o sea, estadísticamente son realmente diferentes. ¿Y eso era? Sí, ahí les muestro ahora un monstruito más amigable, pasó todas las pruebas, el chequeo de supuesto, el ajuste del modelo, lo comparamos y con este nos quedamos. Y sí, tiene pasos bien claros, bien lógicos y tiene una única función que ocupamos para poder hacer todas estas pruebas. Le agradezco su participación el día de hoy en esta clase número 10 sobre el diagnóstico de la calidad de los modelos, donde revisamos los supuestos y la transformación de las variables.